Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Vamos a empezar la reflexión de hoy con un pequeño cuento corto que nos puede servir de preámbulo para la meditación del día de hoy. Habían dos agricultores que le estaban pidiendo lluvia al Señor. Mientras uno de los agricultores se quedó sentado esperando que lloviera nada más y pedía al Señor, otro pues unía su oración a pequeñas labores, preparaba la semilla, preparaba el campo, hizo un hoyo a la orilla como para que quedara como un pequeño reservorio de agua, empezó a comprar algunos productos y agroquímicos y demás unido a su oración. Cuando el Señor envió la lluvia, aquel que había preparado el terreno previamente, aquel que se había preparado también en sí mismo, empezó a ver cómo su producto empezaba a germinar, cómo la semilla brotaba y daba fruto. En cambio, aquel que únicamente se dedicó a la oración, pues cuando la lluvia llegó no pudo realizar ningún trabajo porque inclusive la misma lluvia se lo impedía. ¿Cuál es la gran moraleja de esta historia? Es quizás la misma que nos da el Señor en la parábola de Lucas que hoy meditamos. Es necesario aprender que hay dos tipos de espera. Está la espera de aquel que simplemente se sienta y nada más ve todo pasar esperando que las cosas pues lleguen a su vida de una manera mágica, misteriosa. Y está aquel que empieza a prepararse, que hace una espera activa. Esa espera activa que es necesaria en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque las cosas no vienen solas. El Señor inclusive había inspirado en San Benito Abad una frase muy importante y muy hermosa. Ora et labora, o sea, ora y trabaja, ora y prepárate, ora y haz tu parte también. Porque el Señor nos da muchísimas cosas, pero para que Él logre actuar en nuestra vida, siempre necesita de que nosotros, pues, dispongamos nuestro corazón y nuestra vida a su acción redentora. Hoy, uno de los elementos muy importantes que el Señor pues incluye en su parábola es la actitud del sirviente y nos pone en relieve dos condiciones o dos precauciones que debe tener el servidor de Dios. En primer lugar, la cintura ceñida, o sea, usando el cinturón. ¿Qué significaba eso? Recordemos el Éxodo, cuando el Señor le pide al pueblo de Israel en esa primera Pascua que celebre aquella que iba a marcar su liberación de Egipto, les dice que tengan ceñido el cinturón. ¿Qué significa eso? Que en cualquier momento les iba a tocar levantarse y salir. Eso es importante en nuestra vida como cristiano. Inclusive San Pablo en la armadura del cristiano hablaba del cinturón, que era el cinturón de la palabra, el cinturón de la predicación, el cinturón de la fe, que, que amarra todo, que deja que todo se acomode en su lugar. Por eso es importante también que nos formemos en nuestra fe, porque en este mundo tan complicado, donde inclusive a veces ni siquiera levantarnos a abrir la puerta, es levantarnos a luchar. Ya lo vimos en Chile, las iglesias fueron destruidas, dos templos fueron destruidos, y mucho en este caso por el odio que la gente tiene de la iglesia y por la pasividad que tenemos los cristianos de defender nuestra iglesia, nuestros templos, nuestra fe, que a veces no es necesariamente el tema de andar peleando en el sentido violento, en el sentido agresivo, es simplemente el dar testimonio de que aquello en lo que creemos nos da esperanza, nos da fe. Como decía San Pablo a los Efesios, Cristo nos da nuestra esperanza, Cristo nos da la fe, Cristo nos da la paz. La paz y la certeza de saber de que a pesar de que el mundo se confagule, de que el mundo quiera sacar a Dios de nuestras constituciones, de nuestras familias, de nuestra sociedad. Vean el caso de hoy en Costa Rica, como una diputada empieza a decir y sale en un acto público donde se hace una oración por el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa porque dice que la Asamblea es un lugar para legislar, no un lugar para orar. No vale la pena decir el nombre. Pero qué importante es darnos cuenta que cuando una sociedad se está cayendo a pedazos es porque muchas personas han querido sacar de él lo único que puede dar un poquito de sensatez y de libertad, que es la fe. No como algo que nos cede,
que nos hace sentirnos sedados, que nos hace sentirse alejados de la realidad. No, la fe verdaderamente nos lleva a, en las circunstancias incluso más difíciles y más extremas de nuestra vida, a actuar por el bien del otro, a actuar en el amor. Y ahí está el ejemplo más claro, lo tenemos en Jesucristo, principalmente en su pasión. Cada una de las frases, cada uno de los gestos fue por el bien del otro. Fue por el bien del otro. Y empecemos. Desde el momento en que ha sido clavado en la cruz, su primera frase fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A pesar de la crueldad, a pesar de la violencia, Jesús en primer lugar perdona. ¿Por qué? Porque el perdón es el primer paso a una vida más tranquila, porque nos libera de cargas que no son necesarias. La carga del rencor, la carga de la envidia, la carga de querer vengarnos. Jesús dice: Padre, perdónalos, aunque el dolor era fuertísimo, porque era tal vez mientras en el momento que estaban perforando esos clavos, sus muñecas y sus pies, Él decía: perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón es el primer paso para una vida liberada y para poder construir el reino de Dios. El segundo, el segundo paso es dar esperanza a aquel que no la tiene. Vean cómo Jesús le dice a aquel ladrón que compartía su misma condición, pero que era consciente de que él sí la merecía, de que él se había equivocado. Jesús, ¿qué es lo que dice? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Dar esperanza. Dar esperanza hasta aquel que se ha equivocado, pero que desea acercarse a Dios. En una sociedad donde empezamos a personalizar el pecado, personalizar la equivocación y queremos destruir a las personas, el Señor nos indica que no. Veamos que se ha equivocado. Es cierto que somos pecadores, pero estamos llamados a llevar la esperanza que Jesús le dio a ese buen ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso, a pesar de tus errores, a pesar de tu vida donde tal vez has tomado caminos incorrectos, a pesar de tu condición, a pesar de aquello que tal vez sea un problema. El Señor te dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y por qué nosotros tenemos que cerrar el paraíso? Tenemos que invitar a la conversión. Pero es una conversión que solo se puede dar a través de un testimonio sincero y lleno de Cristo. Vean qué importante también Jesús, donde dice: mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Jesús entrega a su madre, entrega lo más valioso para él en ese momento. Y nosotros, por nuestra parte, ¿qué estamos dispuestos a entregarle al otro? ¿Qué tanto estamos aferrados a nuestras cosas, a nuestras pertenencias, a nuestros proyectos, que seamos incapaces de darnos a los demás, de dar algo al prójimo que necesita? Jesús desde la cruz entrega lo más valioso que tiene, a su madre. Incluso Jesús en un momento determinado que necesita de los demás y dice: tengo sed. Para cumplir esa profecía, para cumplir totalmente su misión como redentor, Él necesita de alguien que, a pesar de que fueron propiamente ellos los que lo crucificaron, alguien que le alcance ese poco de vinagre. Jesús necesita de los demás. ¿Por qué nosotros no nos dejamos ayudar para poder llevar el testimonio del Evangelio a otros? No podemos solos. Nuestra sed es llevar la palabra del Señor. Dejémonos ayudar. Y a lo largo de todo este camino que Jesús vive, a todo este camino que Jesús padece, toda esta prueba tan fuerte que el Señor lleva sobre sus hombros, aquello que lo mantiene firme es la oración. Porque aunque podamos ver o pensar que Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es como una petición de auxilio, que lo es, al final también es una petición que parece de auxilio, pero está llena de esperanza, porque es el salmo donde el Señor le recuerda que aunque esté en peligro, nunca, nunca quedará solo. Siempre estará el Señor para respaldarlo. Y de esa manera poder, cumpliendo esa misión, decir confiadamente a Dios: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hoy es necesario que nos levantemos a dar testimonio, porque es la única arma que tenemos.
nuestro testimonio, un testimonio que solo podemos compartir si primero al evangelizar, primero me evangelizo, permito que Dios tome posesión de mi vida. Yo tome esa lámpara que es la luz de Cristo, aquella luz que rompía las tinieblas en la vigilia pascual, esa misma luz que ocupa que rompa las tinieblas de mi corazón y me haga ponerme en camino a un encuentro con el Señor, pero que ese encuentro que yo esté buscando detrás mío pueda guiar a personas que también necesitan encontrarse con el Señor. Eso por ese lado, es una pequeña reflexión en torno a eso. Y la segunda, tomando y agarrando esa última frase de Jesús en la cruz, me la enseñó en este caso mucho mi conocimiento y mi amor sobre el carisma de Don Bosco y el carisma salesiano en general. Don Bosco a sus muchachos una vez al mes los llevaba a un retiro que llamaba el ejercicio de la buena muerte. Y dentro del punto culmen de toda esa reflexión venía una pregunta, un poco fuerte, pero necesaria. Si esta noche Dios llamara por tu alma, si la muerte tocara la puerta de tu vida en este momento, ¿estarías preparado? Yo sé que la muerte para nosotros es una realidad muy difícil. La muerte se convierte en toda una paradoja, tanto nuestra como la de nuestros seres queridos. Por supuesto que sufrimos del ser querido que parte, por supuesto que nos asusta esa incertidumbre de cómo vamos a morir, si va a ser doloroso y no va a ser doloroso. Pero hay que ser claro en algo. Lo único seguro, decimos tal vez a veces con una resignación que no viene al caso, lo único seguro que tenemos es la muerte. Pero yo te lo puedo decir de otra manera. Bendito sea Dios que existe la muerte, la hermana muerte, como la llamaba San Francisco de Asís, porque nos permite encontrarnos con nuestro Señor. Pero lo importante es aprender a reflexionar cómo me encontrará el Señor en el momento que me llame a cuentas. Cuando Él venga por mí, o cuando Él venga en su parucía, en su segunda venida gloriosa. ¿Cómo va a encontrarme a mí? ¿Qué podrá decir de mí? Eso es una pregunta que es necesaria para todos aquellos que creemos en el Señor, porque al final es lo que da sentido a nuestra vida. ¿Qué tan preparados estamos? ¿Qué nos falta por cambiar? ¿Qué nos falta por convertirnos? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Pues justamente el que meditamos ayer, ir caminando por el mundo, por la tierra, viviendo nuestra vida, pero que es con la mirada puesta en el cielo, en la mirada puesta en nuestro Señor. Porque al final esa es la plenitud de la vida. Toda esa preparación que llamamos vida terrena tiene su culmen y su recompensa en la presencia del Señor, en esa presencia eterna. Pero es algo que debemos ir construyendo y debemos ir luchando por ella día con día, con la oración, con la Eucaristía, con el servicio a los demás, con la liberación de todos esos pecados, de todas esas pues inmundicias, con todas esas cadenas de rencor, de egoísmo, en este caso de venganza, de odio, para yo irme purificando para el momento en el que el Señor clame por mí. Porque te repito la pregunta de Don Bosco, y con esto quiero terminar. Si el Señor clamara por tu alma en esta noche o en esta semana, ¿estarías preparado? No es un tema para asustarse, no es un tema para preocuparse, es un tema para ocuparse. Ocuparse en lo verdaderamente importante, en lo verdaderamente necesario. En aprender a vivir, porque al final solo en Dios, solo viviendo para el Señor, encontraremos la plenitud y la libertad de nuestra vida, porque ya nada terreno, ya nada de este mundo, ya no habrá enfermedad, ya no habrá necesidad, ya no habrá carencia que nos robe la paz, porque como decía San Pablo, Cristo es nuestra paz. Pidámosle al Señor la gracia de aprender a vivir con Cristo, aquel que venció la muerte, aquel que resucitó glorioso, y poder decir y exclamar con la misma confianza que decía aquella canción de Martín Valverde, quien ha sabido vivir no le teme a la muerte. Bendiciones.